Sergio por su participación. Las preguntas las vamos a responder cuando lleguemos de la jornada de almuerzo, porque la doctora nos va a acompañar todo el día. En estos momentos, por premura de tiempo, debemos avanzar. Recibamos al doctor César Barros Leal. Él es procurador del Estado de Ceará, Brasil. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Postdoctor en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Presidente del Instituto Brasileño de Derechos Humanos, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Derechos Humanos, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Ceará. Hoy nos acompañará con la ponencia La vigilancia electrónica a distancia, mitos, desafíos y derechos humanos. Recibamos al doctor César Barros Leal. Sí, sí, claro. Ahí bien, perfecto. Ah, sí. Buenos días. Que mis primeras palabras, le pido permiso para hablar en español, que mis primeras palabras sean de saludo a ustedes, quienes me escuchan, quienes me brindan el privilegio de su atención, de su presencia. Saludo también a mis amigos, Nelson, Juan David, Juan, Emilio, Felipe, Plácidis, Pietro y muchos otros que me son importantes y quienes me hacen recordar a Alejandro Magno, el rey de Macedonia, a quien se preguntó a él qué consideraba más importante en su vida, si sus conquistas o su patrimonio, y él de inmediato contestó sin excitación: mis amigos. Por lo tanto, mis saludos a mis amigos, pero muy especial a las caleñas, a las paisas, a las costeñas, aquí representadas por Ivone Llerena López, que fue mi alumna en San José, Costa Rica, en el curso interamericano en Derechos Humanos, y que representa con letras mayúsculas la belleza de la mujer colombiana. Yo quiero dedicar esta ponencia a los funcionarios de Bellavista involucrados en el programa El Árbol Sicómoro, y también a los pioneros de APAC, la prisión comunitaria, los pioneros de APAC en Medellín, en la prisión femenil, así como también quiero dedicar esta ponencia a los jóvenes, a quienes incumbe la tarea de cambiar paradigmas y moldear en la fragua del idealismo y de la fecunda rebeldía de su juventud una justicia criminal más cercana, que siendo humanizada, dialógica, restauradora, y no un mero sinónimo de punición, de retribución, Claudia, preserve el valor supremo de la dignidad humana y coadyuve en la ruptura de un orden colapsado y anacrónico y a la construcción de una cultura de paz respetuosa de los derechos humanos. Les pido disculpas porque seré breve en mis comentarios. Yo tengo delante de mí el fantasma del dios del tiempo, Cronos, ¿no?, que me señala mis 45 minutos. Pero tal vez ustedes puedan ser generosos como lo fueron con Claudia. Mira, hace 3 años estaba
en la Ciudad de México entrevistando a un señor de 60 años de edad que había sido condenado a una pena de 8 años y 9 meses y había cumplido una parte de su pena en el reclusorio norte, que está considerada la peor prisión de América Latina, la más hacinada, la más sobrepoblada, con 15,000 reclusos. Y él compartía su celda con 30 hombres. Y fue víctima de violencia, fue víctima de extorsiones, porque pagaba diariamente para que su nombre estuviera en el pase de lista 3 veces al día. Pagaba por el baño, pagaba por las llamadas telefónicas, pagaba por sus visitas familiares y mucho más cuando se trataba de una visita íntima con su mujer. Pero ahí estaba él en su casa, en prisión domiciliaria, utilizando una pulsera. Pero él, en el sistema muy rígido de México de prisión domiciliaria, no podía tener un microondas, no podía tener espejos, no podía tener un control remoto para ver la televisión. Y yo le preguntaba, ¿cómo tú ves esto, estas restricciones? Y él me decía, César, profesor César, yo viví en el infierno. Aquí estoy con mi mujer, aquí estoy con mis hijos, aquí estoy en el paraíso. Esta historia de este hombre en la Ciudad de México me hace hacer una pregunta. Esta pregunta me fue contestada por Daniel Fanés. La pregunta es, ¿quién es victimizado por el crimen? Daniel Fanés, que es un criminólogo norteamericano, contestó, tú, como víctima, porque puedes perder tu paz de espíritu, porque puedes perder tu patrimonio, tu salud e incluso tu vida. Tú, como ofensor, porque puedes recibir una sentencia injusta, porque puedes ingresar a una cárcel hacinada, sobrepoblada, en donde vas a perder mucho más que tu libertad de ambulatoria, vas a perder tu dignidad, tu autoestima. Y tú, nosotros, tú como ciudadano que paga impuestos cada vez más altos para mantener un sistema cruel, un sistema obsoleto, un sistema anacrónico, un sistema que no logra recuperar al hombre encarcelado. Yo quisiera empezar hablando sobre vigilancia electrónica y todo eso, pero antes quería hacer algo. Quería hacer un homenaje. Un homenaje a una persona, y yo pido a ustedes que lo hagamos de pie, porque él lo merece. A Eduardo Gallego, por favor. Te quiero entregar, Eduardo, el símbolo del Instituto Brasileño de Derechos Humanos. La dirección, por unanimidad, resolvió otorgarle este símbolo. Muchas gracias. Le quiero hacer 3 preguntas. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en una cárcel de media o de máxima seguridad? Bien. La segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con la tecnología de la vigilancia electrónica a distancia? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver aquí en Medellín
en otra parte de Colombia o en otro país a una persona monitoreada electrónicamente en las calles, por ejemplo. Está buena. Gracias. Yo voy a hacer otras preguntas al final. Mira, nosotros estamos viviendo un tiempo de profundas transformaciones, de avances tecnológicos increíbles en todos los ámbitos, con una gran repercusión en nuestro cotidiano. Sin embargo, a despecho de estos avances, a despecho del progreso, tenemos un desafío, que es enfrentar la inseguridad generada por la violencia ubicua y creciente. Pero, lamentablemente, esta inseguridad que vamos a enfrentar, o mejor dicho, esta seguridad que perseguimos, exige una contrapartida, que es la privación de nuestra libertad, de nuestra privacidad. Y este es el lado negativo. El lado negativo, el precio muy alto que pagamos para garantizar nuestra integridad física y nuestro patrimonio en una sociedad de riesgo. Y esto hace que en distintas partes de la ciudad, en las tiendas, en los metros, en los aeropuertos, en los estacionamientos, veamos esto, veamos las cámaras de televisión, las cámaras de video. Ellas son fundamentales, no hay como evitarlas, estas cámaras, porque ellas sirven, nosotros sabemos, contribuyen para la identificación de los criminales, para el mapeo de las zonas de violencia, para la fragancia de delitos y la supervisión del trabajo de la policía. Y el monitoreo electrónico nada más es que una extensión de todo eso. Muchos rechazan el monitoreo porque entienden que el monitoreo puede ser una especie de brazo poderoso de un estado penal, de un estado policial y de un estado, bueno, policista. Pero otros, sin embargo, entienden que el monitoreo electrónico es fundamental. Es de hecho una especie, una secuela de la civilización de la imagen, pero es necesario. El monitoreo, aunque entendamos que se debe observar un límite entre la seguridad y la libertad, es decir, entre estas tecnologías y la observancia que se impone para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Lo que sí vamos a hacer hoy, muy rápidamente, es una síntesis de mi libro, La Vigilancia Electrónica a Distancia, este libro que he publicado hace poco tiempo en México. Y yo creo que son fundamentales tres palabras: conocimiento. Es necesario que tengamos un conocimiento del sistema, pero mucho más que esto. Tenemos que conocer la historia, los orígenes, las razones que nos llevaron a la vigilancia electrónica. Reflexión. Tenemos que reflexionar sobre esta tecnología, sobre sus ventajas y desventajas. Y actitud, postura. Cada uno de ustedes que está aquí en este auditorio tiene que tener una posición favorable o desfavorable a la vigilancia electrónica, no importa. Vamos a empezar un pequeño recorrido. Sabemos que la pena de prisión nació en la Edad Media, ¿no? Los sacerdotes se quedaban en sus celdas en penitencia, ¿no? Leyendo los libros sagrados. Y sabemos a las penas infamantes y a la pena de prisión.
pero no logró, porque en la edad moderna siguieron utilizando las penas corporales y la pena capital. Y lo que pasa es que todavía hoy las penas corporales y la pena de muerte siguen siendo aplicadas a pesar de la prisión y muchas veces dentro de la prisión. Esta es la tortura en prisión. Se puede ver. La prisión de Guantánamo. El garrote vil, que fue empleado en España hasta 1975. La guillotina, que siguió siendo aplicada, la última ejecución fue en 1977. El ahorcamiento, la decapitación, el fusilamiento, la ejecución en los estadios, como en China, en plaza pública. Mira la secuencia de una ejecución pública en un país árabe. El empalamiento, muy fuerte. La lapidación, la cámara de gas, la silla eléctrica, la inyección letal. Todo esto la cárcel quería sustituir. Pero miren, ahora en la cárcel, miles y miles de personas están en el corredor de la muerte. Yo estuve hace 3 años en Tailandia, en una prisión femenil con 5.000 mujeres. Había 250 mujeres que estaban esperando la ejecución. Y siguen las torturas en prisión. No tengo tiempo para comentar cada una de estas fotos, lamentablemente. Todo eso, señoras y señores, nos muestra el fracaso de la prisión. Mira, y yo les digo algo, no importa que las prisiones sean modernas, como las prisiones de España, mostradas por Felipe, como las prisiones de Tailandia, como las prisiones de Austria. No importa que sean precarias, como muchas prisiones de algunos países de América Latina, en su mayoría. Las prisiones son siempre nocivas. Nadie en este auditorio no tiene la conciencia de que en la prisión los hombres pierden mucho más que su libertad, pierden su identidad social, porque incluso están bajo el comando de líderes, de pandillas, que establecen sus propios códigos de conducta inflexibles. Y en estos espacios de miedo, de rencor, se vuelve difícil hablar de resocialización. Yo coincido con Claudia. La resocialización es una mentira, es un mito. Pero Claudia, en mi tesis de doctorado hay un capítulo que tiene el título El mito de la rehabilitación, pero yo agregué un adjetivo, el mito sobreviviente de la rehabilitación, porque hay prisiones en donde es posible. Las prisiones comunitarias de Brasil, que empiezan a ser adoptadas en Medellín a través de la PAC femenil, son ejemplos de la posibilidad de rehabilitación, porque son prisiones pequeñas. No se puede rehabilitar en prisiones como el reclusorio norte con 15.000 hombres
Elías Carranza nos decía, cuanto mayor es el número de reclusos en una prisión, menor es su dimensión humana, ¿no? Lo que sí podemos hablar es de prisionalización, la asimilación de los valores, de los principios, porque lo que sí el recluso necesita aprender es sobrevivir en la prisión. Y yo agregaría que esta realidad que estamos viendo, esta realidad reafirma, señoras y señores, un sistema injusto, un sistema perverso, que es exhibido con una respuesta adecuada al enfrentamiento de la criminalidad en el contexto de un derecho penal máximo, de programas de nula tolerancia, de tolerancia cero, pero que solo logra esparcir el miedo y el rencor en una agenda donde sabemos que sobresale, ¿qué? Sobresale la represión sin freno, sobresale el endurecimiento de las penalidades, las leyes de emergencia, el encarcelamiento masivo y el rigor del endurecimiento de los regímenes de que nos hablaba Felipe. Es todo esto una triste ilusión panpenalista de un Estado ineficaz, de un Estado incapaz de enfrentar la criminalidad, pero que solo logra adoquinar el camino hacia la represión, hacia el endurecimiento, alcanzando sobre todo los vulnerables, alcanzando aquellos que no tienen recursos, los pobres, como decía Eduardo Galeano, los hijos de nada, los hijos de nadie. Mientras tanto, tenemos una legislación en Colombia, en Brasil, ¿no?, que intenta mostrar otra realidad. Pero como decía Elías Neumann, que recientemente falleció, cada vez es mayor el hiato, la simetría entre las leyes y la realidad. Jeremías Bentham creó el panóptico, este modelo de arquitectura que se caracterizaba, ¿no?, por una torre de vigilancia desde la cual se tenía una visión completa de la prisión. Pero el panóptico, que todavía existe, hay muchas prisiones, incluso en Brasil, que adoptan este sistema arquitectónico. El panóptico fue sustituido por las prisiones que adoptan las cámaras y que permiten una visibilidad completa de la prisión. Yo estuve en Corea del Sur y vi a custodios mirando a los reclusos mientras los reclusos tomaban baño. Y sabemos que en México, por ejemplo, hay cámaras en las recámaras de visitas íntimas y después venden las películas, los films, para las tiendas que trabajan con películas pornográficas. En mi libro, les pido permiso para leer. Aquí digo lo siguiente: falta mucho en gran parte de los países latinoamericanos para que las prisiones pierdan su hegemonía vetusta y espuria, que solo contribuye a exacerbar las desigualdades socioeconómicas y ampliar los índices de una criminalidad cada vez más violenta y organizada. Miles de millones de reales, de pesos, de bolívares, de colones, de guaraníes, de quetzales se gastan, o debería decir, se despilfarran, para mantener un sistema que se ha revelado perverso, inicuo, pues nada más hace toda excepción preservada que pervertir, que contaminar a quienes allí ingresan,
para purgar una pena de corta, media o larga duración, o esperar un juicio que puede, por la morosidad de la justicia, durar años, acabando por absolverlos o condenarlos a una pena irónicamente inferior al tiempo de custodia, o a lo mejor nunca ocurrir. Años que para los internos, los descalzos, los menesterosos, los que no lograron contratar una defensa apropiada, ahora inmersos en la inacción, en la inasistencia, vigilados continuamente, inmersos en la promiscuidad, en el olvido, son como siglos, pues el tiempo tiene otra dimensión en la clausura, midiéndose por el cronómetro de la desesperanza y el anhelo insoslayable de la libertad. Vamos a trabajar ahora. Por supuesto, el fracaso de las prisiones llevó a la excarcelación y la aplicación progresiva en todos los países del mundo de las alternativas penales. Mientras en Brasil tenemos 500.000 reclusos, ya tenemos 700.000 personas cumpliendo distintas formas de penas alternativas. Es en este contexto que debemos ver la vigilancia electrónica a distancia. Pueden ver, es una frase de un compatriota de Felipe y de Emilio. Vamos a trabajar con tres hipótesis. El monitoreo a distancia es un instrumento eficaz de control y alternativa a la cárcel. Es compatible con el Estado democrático de derecho, a pesar de violar en ciertas circunstancias la intimidad del individuo. En el caso, por ejemplo, de prisión domiciliaria en México, en que se admite que el personal de control ingrese a la cárcel del monitoreado en cualquier hora del día, para ver si ahí está ahí. Terrible. Y debe ser utilizado preferentemente con delincuentes de pequeño o de medio potencial ofensivo. Hay varios tipos, varios sistemas de monitoreo electrónico. Aquí no podemos tener una ponencia eminentemente técnica. Entonces, lo que sí voy a mostrar son los dos tipos principales. El monitoreo presencial. Los individuos son supervisados por una central mediante un teléfono de red fija y contactados regularmente con el fin de verificar si encuentran en los locales autorizados por el juez, siendo su identificación hecha por la voz, etcétera, etcétera. Ahí está. Y el otro es el monitoreo en tiempo real, que es el monitoreo más común en el mundo, ¿no? Es el monitoreo que se hace con el uso del GPS. Es el más común, es más humano, el más recomendable de todas las formas de monitoreo electrónico a distancia. Y este sistema incluso es el menos invasivo, permite que las personas puedan salir, ¿no? Trabajar y todo eso, ¿no? Yo lo utilicé, ¿no? En Toluca, en el Estado de México, durante 2 días, ¿no? Circulé por todas partes y nadie percibía que yo usaba estos instrumentos, porque se asemejan la pulsera se asemeja a un reloj de muñeca, y el GPS a una cámara fotográfica. Yo circulaba por las tiendas, exhibía, pero nadie percibía. Y esto me fue fundamental para que yo tuviera una percepción de las ventajas y desventajas de ese sistema. Es lo que voy a mostrar a ustedes ahora, de una forma muy rápida, porque el tiempo no nos permite, ¿no?
yo hice una síntesis de lo que está en el libro. Hacer algunos comentarios muy rápidos sobre cada una de estas ventajas y desventajas. La inconstitucionalidad. Se arguye que sería inconstitucional e inconciliable con el Estado democrático de derecho, ya que invade la esfera privada del individuo. El ejemplo mayor que acabo de decir es el ingreso del cuerpo de vigilantes en la casa del vigilado en cualquier hora del día. La vejación pública. Las personas son estigmatizadas, expuestas a la humillación pública, como si tuvieran una enfermedad incurable. El plus en el control y la severidad constituye una superpenalización, un plus en el control y la severidad en las penas y medidas que se aplican sin la necesidad de estos dispositivos tecnológicos. Las dificultades de operación. Las personas con escasa escolaridad, máxime los analfabetos, exhiben dificultades para usar dichos mecanismos a pesar de su sencillez. La posibilidad de fallas, averías y transgresiones. Estas son factibles. Las centrales no están exentas de problemas de lentitud y eventuales pérdidas de la señal en la transmisión. Es una ilusión decir, por ejemplo, que las centrales ofrecen la posibilidad de garantizar el monitoreo en tiempo real las 24 horas del día. Casi nunca esto ocurre porque incluso no tienen personal suficiente. La tendencia a la expansión del control es una de las mayores críticas. Los dispositivos serían símbolos de la tendencia a la expansión de la red de control y contribuyen a ensanchar el poder controlador del Estado. En este nuevo orden, el hombre se volvería rehén de la tecnología, de la dictadura de la mirada, cuyo ojo electrónico se vuelve un arma temible. Los altos costos. Los costos revelan que no son fidedignas las planillas comúnmente mostradas. Los modelos que utilizan el GPS son mucho más caros que los demás. En México cuestan $5,000, que son pagados por el infractor. El constreñimiento. Las personas de baja renta difícilmente adquieren vestimentas apropiadas para esconder un mecanismo ostensivo, habiendo a veces la necesidad de usar una unidad de GPS. En ciertas circunstancias, evaluación médica, partido de fútbol, relaciones sexuales, etc., el mecanismo se vuelve un constreñimiento insuperable. La discriminación y la selectividad. Subsiste la preocupación de que criterios diversos y no el delito cometido puedan influenciar en la elección de las personas, así como lo es la exigencia de poseer una residencia física, además de un teléfono fijo y un teléfono móvil, y pagar por el equipo, que puede llegar a $5,000 en algunos países. Las inconveniencias del uso de los dispositivos. Las mujeres se quejan de que no pueden ponerse faldas cuando usan tobilleras o pena de exponerse demasiado. Lo mismo respecto a los pantalones cortos para los dos sexos. Los óbices en el control de las infracciones, la insuficiencia de oficiales, controladores y la falta de capacitación pueden afectar el control. En caso de violaciones de la zona de inclusión, es imprescindible llegar de inmediato al infractor. La incapacidad de reducir la población carcelaria. La vigilancia sería incapaz de alcanzar aquella que es su principal meta, la disminución del número de reclusos, una premisa básica de la mitigación de los males y la humanización de la pena. Ahora, el pensamiento favorable. Es el pensamiento de gran parte de los jueces, de los abogados, de los fiscales, que están hastiados con los maleficios de la clausura
y ávidos, por lo tanto, para encontrar salidas, ¿no?, para el encarcelamiento, para estos subterráneos de la justicia criminal. La ética y el consentimiento es éticamente correcto, incluso porque no suele ser impuesto un pormenor crucial para refutar la inconstitucionalidad. Este argumento se aplica por el juez con la concordancia del Ministerio Público y el previo consentimiento del potencial usuario. Solo es forzado en Estados Unidos, por ejemplo, con los pedófilos, que lo usan de por vida, de por vida. El avance en el ámbito de la justicia criminal es un avance, a ejemplo de los métodos de identificación dactiloscópica y la audiencia online. Ya se habla de una justicia high-tech. La superación de problemas, las fallas, las dificultades y los errores son continuamente evaluados y saneados con el intercambio de experiencias. La eficacia y la confiabilidad. Su eficacia y confiabilidad son comprobadas en naciones desarrolladas con tradición de respeto a los derechos humanos y garantías individuales. El seguimiento individualizado, esto es muy importante, garantiza un seguimiento individualizado no solo en términos de control, sino también, lo que ocurre en muchos países, en la definición de eventos adicionales, aconsejamiento, asistencia a cursos, tratamientos de desintoxicación, servicios comunitarios o religiosos, ejercicio del voto, exámenes médicos, psicológicos o toxicológicos, entre otros. La rehabilitación y la mengua de la reiteración delictiva. El monitoreo asegura la no desocialización del usuario, puesto que evita la perniciosa convivencia intramuros y se pone al servicio de la rehabilitación, al permitirle que quede en el espacio de su hogar, al lado de su cónyuge y de sus hijos, así como en el grupo social, manteniendo su trabajo. El tamaño cada vez menor. La evolución tecnológica está reduciendo el tamaño de los dispositivos que se vuelven mucho más prácticos, mucho más discretos. Se intenta ahora que la pulsera tenga exactamente el formato y el modelo de un reloj, ¿no?, con mostrador y todo. La importancia para la seguridad pública. La seguridad pública se preserva con el rastreo de los pasos de los beneficiados durante las 24 horas del día, cuando es el caso. Controlados desde lejos, los usuarios, por lo general, no se atreven a salir de la zona de inclusión y cometer nuevos crímenes, a excepciones, por supuesto, aun porque saben que eso implicaría su ingreso o su retorno inmediato a la cárcel. Otro detalle, también es importante para el usuario, porque si es denunciado como autor de un crimen que no haya cometido, él puede mostrar que no estaba en aquel lugar exactamente, ¿no?, porque estaba siendo monitoreado, ¿no? La disminución de costos es viable económicamente, llega a costar más o menos la mitad del valor. Hablamos de $5.000, pero este valor tiende a disminuir y en muchos países como Brasil el infractor no paga, quien paga es el Estado. Por supuesto, estos mecanismos tienden a abaratarse, como ocurrió con la televisión, los celulares, etc. La reducción del encarcelamiento y la evitación de los males del sistema disminuye, aunque en proporciones muy discretas, las tasas de encarcelamiento. Una de sus mayores ventajas es evitar el contagio resultante de la convivencia promiscua bajo el mismo techo de toda especie de criminales, lo que nos permite, como ha dicho muy bien Claudia, ¿no?, alcanzar el objetivo de la resocialización. La pluralidad de opciones
El catálogo es enorme, como herramienta de control o modalidad de pena: prisión domiciliaria, ejecución de penas cortas, arresto de fin de semana, prohibición de frecuentar determinados lugares o acercarse a ciertas personas, como ocurre en España. Última etapa de la condena: libertad condicional, trabajo externo, salida temporal. También se aplica a personas muy jóvenes, ancianos, adictos a alcohol o drogas, portadores de grave enfermedad, mujeres embarazadas y delincuentes sociales. La intimidad como un derecho relativo es frágil. El razonamiento de que representa una ofensa a la intimidad y que por ello sería inconstitucional. Los que así argumentan se olvidan que mucho más lo es en la prisión. La prisión sí vulnera todos los derechos, ¿no?, de los reclusos. El apoyo a las víctimas permite que los condenados paguen compensaciones a las víctimas del delito. Ahí está. Mira, hoy la vigilancia electrónica es utilizada en muchos países del mundo, pueden ver, pero sobre todo en Estados Unidos, donde hay, a pesar de haber casi 3 millones de reclusos, hay como 250.000 personas monitoreadas electrónicamente, y ellos utilizan sobre todo las tobilleras. Quiero agregar algo. Vimos en las diapositivas, ¿no?, una evolución del derecho penal que se confunde, una evolución mejor, que se confunde con la abolición progresiva de la pena privativa de libertad, ¿no? Vimos que de la experiencia canónica se fue a las prisiones de la edad moderna, que eran como depósitos. De estas prisiones avanzamos hacia las prisiones modernas, pero sin embargo las prisiones precarias siguen existiendo. Sabemos que antes las prisiones, en ellas se observaba un total aislamiento, las prisiones filadélficas, que sufrieron una evolución hacia las prisiones auburnianas, en donde se exigía el silencio entre los reclusos. Pero hoy todavía hay prisiones en las cuales se observa el total aislamiento. Yo visité prisiones en varios países del mundo, vi cosas increíbles en Estados Unidos, prisiones de máxima seguridad, en donde los reclusos permanecen como animales. Estuve en una prisión en Los Ángeles, una prisión de super máxima seguridad, en donde tuve acceso a una sección de super máxima seguridad. Ahí estaban 6 hombres que no tenían ningún contacto con los demás, ni siquiera con su familia, ni siquiera con su familia, con nadie. Solo recibía a los padres, al director de la prisión. Y en México, mejor dicho, en Japón, los reclusos, como en el sistema urbaniano, no pueden hablar entre sí. Por eso las prisiones japonesas son llamadas prisiones del silencio, mansiones del silencio, House of Silence. Y de estas prisiones evoluimos para las penas alternativas, y ahora estamos intentando otros mecanismos, otros caminos, como la justicia restaurativa y la vigilancia electrónica a distancia. Vamos a ver muy rápidamente algunas fotos de estos mecanismos. Hay que observar que la vigilancia electrónica no es una panacea, es solamente una opción, como la justicia restaurativa lo es, ¿no? Es un instrumento capaz de contribuir a la humanización de la pena, pero no es un instrumento capaz de reducir significativamente a la población carcelaria. Por lo tanto, es absolutamente indispensable en el uso de estos mecanismos
asegurar el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. Muchos dicen que el monitoreo electrónico no puede ser considerado como bueno o malo. Yo agrego en mi libro que la cuestión radicaría en su empleo positivo o negativo, ¿de acuerdo? ¿No? Y es de Concepción Arenal la afirmación de que no hay que acusar las buenas teorías de las malas prácticas. Ahí están. Lamentablemente no hay tiempo para hacer comentarios sobre cada uno de estos instrumentos. En otra oportunidad tendría mucho gusto de hacerlo. Miren, las mujeres utilizando un disfraz. ¿No? Mira. Ahora, estos son mis interrogantes. Vamos a leer esto. ¿Cómo criticar la oportunidad ofrecida a alguien para que bajo vigilancia electrónica espere el juicio o purgue su pena en el propio hogar, cercado del cariño de sus familiares, con la obligación del uso de un brazalete, con límites a su libertad ambulatoria, puesto que al fin y al cabo, a pesar de su libertad, toda pena posee una dosis de castigo, o sea, una índole aflictiva? ¿Cómo convencerlo de que mejor sería abdicar de la libertad y pasar a vivir o seguir viviendo en una cárcel, lejos de su grupo familiar o social, lejos de su trabajo, sus estudios, en un espacio a menudo insalubre y lleno, donde convivirá forzosamente con toda especie de criminales, sujetándose a actos de envilecimiento y violencia? ¿Cuáles serían mis conclusiones? Muy rápidamente. Primero, no se puede argumentar que la vigilancia electrónica sea un instrumento poderoso para reducir a la población carcelaria. Es una mentira también, ¿no? Esto es falso, ¿no? En México, mira, estuve en los 5 estados donde se utiliza el monitoreo electrónico desde hace 7 años. ¿Sabe cuántas personas involucradas? 700 personas. ¿Cómo se concibe que sea un instrumento de reducir a la población carcelaria? No tiene sentido. El perfil del usuario debe de ser una persona que haya cometido un delito de pequeño o medio potencial ofensivo. Hay que esperar mucho más, ganar experiencia para hacer como lo hacen en Estados Unidos, utilizar este sistema para personas que son autores de delitos graves. Su aplicación es amplia. Su aplicación es amplia. Las posibilidades son infinitas y se recomienda su empleo en personas sometidas a medidas de seguridad, a mujeres encintas, con hijo enfermo menor de edad, ancianos, seropositivos, idosos, enfermos mentales, etc. Un detalle, se suele utilizar el argumento de las bajas tasas de reincidencia en cuanto a los monitoreados electrónicamente, diciendo que esto es mostrando, dejando claro que la vigilancia electrónica es muy importante para la rehabilitación. Pero esto es lo que yo llamo el efecto Martha Stewart. ¿Por qué así llamo? Martha Stewart, estrella de ABC, empresaria multimillonaria, autora del libro Everyday Food, nacida en 1941, estuvo recluida en una prisión federal ubicada en Virginia, Estados Unidos, por el periodo de 5 meses. Otros 5 meses permaneció en 2005 bajo arresto domiciliario en Nueva York, con el uso de una tobillera, solo pudiendo salir con máximo 48
horas a la semana para presentar su programa El Aprendiz. Lo que pasa es que las personas que son vigiladas electrónicamente, casi siempre, porque son autores de delitos de pequeño o medio potencial ofensivo, son personas que tienden a no reincidir, ¿no? Por la propia naturaleza de los delitos que han cometido. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Hay algunos aspectos fundamentales. En primer lugar, dejar muy claro, señoras y señores, que este es un proceso imparable. Gustemos o no gustemos, ¿no? Apreciemos o no apreciemos la vigilancia electrónica, es imparable como la propia evolución de la ciencia, como la propia evolución de la sociedad. Es una revolución tecnológica con visa de permanencia en todo el mundo, incluso en América Latina. Cada uno de ustedes que está en este auditorio debe tener una idea, una opinión sobre este tema. Pero es importante que no le sea indiferente. No le sea indiferente. Porque desechar estos instrumentos, así como desechar el uso de la justicia restaurativa, es legitimar la cárcel, ¿no? Tan bien dibujada por Claudia, ¿no? Galileo Galilei, después de renegar públicamente, forzado por la Inquisición, su teoría de que la Tierra se mueve y no es el centro del universo, dijo, Eppur se mueve, empero se mueve. Entiendo que es fundamental el huir de maniqueísmos, de radicalismos, de tendenciosidades y buscar un equilibrio entre la nueva tecnología, el compromiso con la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. Y concluyo con una frase de este libro sobre vigilancia electrónica. El tiempo, juez de todas las cosas y Señor que todo lo pone a prueba, nos dirá en un futuro muy cercano si estamos delante de una alternativa buena, eficaz, prometedora, creíble para los operadores de la justicia y la sociedad. Me refiero no a la sociedad cárcel invocada agriamente por Eugenio Raúl Zaffaroni, sino a la sociedad que queremos para nosotros, la que aspiramos a construir o reconstruir, así como viable o más bien una ilusión de eficacia y seguridad pública. Pero antes de concluir, pido permiso a los organizadores del evento para hacer 4 preguntas. Y aquellos que contesten estas preguntas, que en 1 minuto solo, ¿no? Porque estamos observados por el Señor del tiempo, 1 minuto y ganan un libro o una revista. Es un libro mío sobre seguridad pública y prevención criminal. La versión en portugués de este libro, La vigilancia electrónica a distancia, y 2 ejemplares de la revista del Instituto Brasileño de Derechos Humanos. Ahí tenemos la primera pregunta. ¿Cree usted en la resocialización de los reclusos en las prisiones tradicionales? ¿Quiere venir, por favor? Hay que venir acá, muy rápidamente, 1 minuto. Muy rápidamente. Sí, por favor. Buenos días. Mi nombre es Luz Marina Hernández, soy directora de la reclusión de mujeres de Manizales, una reclusión de mediana seguridad con 151 internas, y estoy absolutamente convencida con la posición de la doctora de la Sergio Arboleda y de República Dominicana, y creo en la resocialización siempre y cuando implementemos programas educativos y culturales. Yo doy fe de eso. Tengo por primera vez en la reclusión tengo un convenio con la Secretaría de Educación de Manizales, en donde
con recursos de la alcaldía, tengo 2 maestros de toda la vida, de un colegio que tiene CLEI 1 y CLEI 2, y tengo personas que eran analfabetas, ya saben leer, escribir, y han participado en concursos de cuento a nivel regional y nacional y han ganado primero y segundo puesto. Entonces, yo sí creo a través de la educación y de la cultura. Muchas gracias. Gracias a usted. La segunda pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la aplicación de las alternativas penales en la hipótesis de crímenes de pequeña y media gravedad? Por favor. Aquí, de cualquier modo. Muy buenos días. Yo soy integrante del Semillero de Derecho de la Universidad de Sabaneta. Inclusive esta pregunta abarca la ponencia que tengo hoy en el semillero y estoy absolutamente convencido que hay 2 tipos de criminales: el avesado, el que ha hecho de su actuar una empresa criminal, el que absolutamente no comparte los postulados mínimos de compartir en una sociedad, y aquel delincuente que ha caído por desgracia en una infracción penal por simple hechos de la vida cotidiana. Y absolutamente esta persona tiene derecho a tener otras alternativas para su rehabilitación. La tercera pregunta: ¿cómo ve usted la vigilancia electrónica a distancia que se utiliza en varios países latinoamericanos? A ver, João, primeiro, João. Só um minuto, João, depois você, está bien? Não. Lo llamo João porque su nombre es Juan, pero está aprendiendo portugués. Buenos días, Juan David García de la Dirección General del IMPEC. Pues yo he tenido experiencia con el caso colombiano en vigilancia electrónica, que es coordinado por el coronel Olivares en Bogotá. He visto que es un método bastante favorable, ya que permite que las personas en delitos de mediana y baja calidad puedan seguir accediendo a sus trabajos, a sus estudios, que pues fomentan la reinserción social de las personas. Y por otra parte, desde un punto de vista administrativo, veo que he evidenciado que la vigilancia electrónica le llega menos costos al Estado. Es mucho más económico este método que la manutención de una persona en las cárceles. Entonces, los impuestos pueden ser destinados a otras cosas con esta reducción de costos. Muchas gracias. Estaba todo acordado con él, porque él quería el libro en la versión en portugués. Ahora vamos a la última pregunta. ¿Sería una mera expansión de la red de control o una alternativa idónea al encierro? A ver, la señorita. Sí, por favor. Bueno, yo no soy muy experta en esa pregunta, pero sí puedo decir que tengo la experiencia porque he visto personas que en este momento tienen vigilancia electrónica. Entonces sé cuál es la metodología que se utiliza para que estas personas puedan actuar en el medio que les rodea. Por eso sé que es una buena metodología y creo que es una alternativa idónea para hacer que las personas empiecen a vivir en la vida de ellos valores, interaccionando con el medio ambiente y con las personas que les rodean. Pues sí, creo que en ese momento. Bien, quiero concluir, porque Claudia habló del perdón, me llamó mucho la atención. Y quiero concluir dedicando esta ponencia
como lo hago en un libro que estoy escribiendo sobre justicia restaurativa. A Juan Pablo II, quien perdonó a su ofensor, el turco Ali Agca, en una prisión de la ciudad de Roma, brindándonos un sublime mensaje de amor y misericordia, tal y como lo hizo en la cruz Jesucristo, al rogar al Padre antes de subir a los cielos para renacer todos los días en la memoria y en el corazón de los hombres, que en su infinita bondad exculpara a sus verdugos, pues ellos no sabían lo que hacían. Muchas gracias. Agradecemos al doctor César Barros Real de Brasil por acompañarnos en este evento. En estos momentos vamos a entregar 2 placas como agradecimiento por la presencia de estos ponentes en nuestro evento. Llamamos a la doctora Diana Carmen Sarrúa, directora de la Regional Noroeste del IMPEC, quien hará la entrega. La primera es para la doctora Claudia Elena Serge. Buenos días. Un reconocimiento de gratitud y admiración a la doctora Claudia Elena Serge. Gracias por compartir con nosotros su conocimiento. Él es el que ilumina el alma de los hombres. Muchísimas gracias. Estas son de las cosas más lindas de la academia, que no solamente nos regala este gran don de la libertad, porque en la academia se nos permite ser libres, sino también el agradecimiento infinito no solamente de quienes nos escuchan, sino de nosotros quienes somos escuchados por dejarnos ser y dejarnos hacer. Muchas gracias. También al doctor César Barros Leal. Doctor César, es un honor entregarle en nombre de la Dirección Nacional del IMPEC este reconocimiento como muestra de nuestra gratitud y de nuestro aprecio por su conocimiento, por su bondad, por su don de gente. Que el Señor lo siga bendiciendo e iluminando siempre. Para continuar con la jornada, damos la bienvenida al doctor Juan Felipe Palau Ángel de Colombia, secretario de Gobierno de Medellín. Realizó estudios en planeación urbano-regional. Su experiencia laboral ha estado relacionada con la dirección, coordinación y asesoría de proyectos públicos y privados en materia de desarrollo estratégico, gobernabilidad, paz y convivencia. Además, ha sido gestor de experiencias como la Asamblea Constituyente de Antioquia, el Programa de Pedagogía en No Violencia de Administración Seccional y la Mesa Humanitaria de Antioquia. Fue gerente del Marco Proyecto de Moravia hasta agosto de 2009. Hoy nos acompaña con la ponencia Buenas Prácticas en Materia de Prevención del Delito, Caso Medellín. Recibamos al doctor Juan Felipe Palau, secretario de Gobierno de Medellín. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muy complacido de poder compartir en el día de hoy, en unos pocos minutos,